Antes de comenzar a hablar sobre el feudalismo, vamos a hablar de los antecedentes históricos. En el siglo III se produce el comienzo de la crisis en el Imperio Romano, que años más tarde provocará la división y la caída del imperio. Los motivos fueron: el Imperio Romano se extendió tanto que llegó a tener el control sobre toda Europa. Esto le puso fin a la conquista. A su vez, hizo caer la economía, ya que promovía la mano de obra esclava y promovía el comercio. Esto produjo una crisis económica, la inflación, la especulación y la suba de impuestos. A todo esto se suma la constante amenaza de invasión de los pueblos germanos, terminando por sucumbir en el siglo V el Imperio Romano. Los pueblos germánicos toman el control de Europa: anglosajones, francos, suevos, visigodos, ostrogodos, etc. Todos independientes y cristianos. A diferencia de los romanos, carecían de un ejército grande, lo que resultó un problema cuando las nuevas invasiones entre los siglos IX y X de húngaros, eslavos y vikingos provocaron que los ejércitos se privatizaran para aquellos que tenían más poder económico y político. Para hablar del origen del feudalismo, vamos a hablar de la tesis mutacionista, que considera que las sociedades germánicas originadas a raíz de la caída del Imperio Romano existieron hasta el año 1000. En ese momento, una crisis brusca y violenta daría lugar a la destrucción del antiguo edificio político y económico, que se sustituye por un nuevo sistema, el feudalismo, que se basaría en dos elementos principales. En primer lugar, la continuidad y pervivencia del esclavismo, entendido como fundamental del sistema económico desarrollados entre el siglo V y el siglo X. En segundo lugar, la continuidad de las estructuras jurídicas y administrativas del tipo romano o tardo-romano, donde pervivía la autoridad pública. Dicha autoridad se ejerce en forma homogénea sobre todos los habitantes, en lo referido a temas como fiscalía y justicia. Ahora bien, vamos a ver cómo se entendió y se ha estudiado el feudalismo. Los primeros estudiosos sobre el tema fueron los historiadores, cuya investigación estaba destinada al derecho en las instituciones. Bautruch y Ganshof estudian el vínculo feudo-vasallástico. Por otro lado, tenemos la mirada de la Escuela de Anales con Bloch y Dubé, que dicen que hay que mirar el contexto social y económico del momento. Por último, Boyd y Hilton, que ellos estudiaban el materialismo histórico, dándonos otra perspectiva del mismo. El vínculo feudo-vasallático define el feudalismo de una forma concreta, en modo de institución concreta. De esta forma, el sistema feudal afectaría al rey y a la sociedad privilegiada, que en este caso sería solo una minoría. En el caso de la Escuela de Anales, con Bloch y Dubé, consideraron que para definir el feudalismo había que tener en cuenta un componente económico-social, que los historiadores de derecho lo ignoraban. Dentro de ese componente, uno de los grandes cambios que promulgaban era el incluir a los campesinos, que sería una pieza clave en el sistema feudal, siendo el grupo mayoritario del 80% de la población, dedicada exclusivamente a labores agrarios de los cuales dependía la economía del momento. Ahora bien, vamos a ver la corriente de los estudiosos centrado en el materialismo histórico, que analizaron desde una óptica marxista. Boyd y Hilton consideran que para denominar el feudalismo es necesario resaltar la dominación señorial y la dependencia campesina. Como consecuencia de esa dominación, todo aquello que se pone de manifiesto en el marco geográfico del señorío, los marxistas unían el feudalismo como la transición entre un sistema feudal, esclavista y capitalista. Por lo tanto, los marxistas, como los integrantes de la Escuela de Anales, van a plantear definiciones diferentes del feudalismo
pero sin contradecir las instituciones jurídicas, incluyendo la dominación señorial. El señorío y el feudalismo. Antes de comenzar, vamos a aclarar que la historia del señorío no es la misma la del feudalismo, ya que el señorío existía previamente a la época feudal. Durante la época feudal, el señorío ha sido calificado como agente principal del sistema, debido a que es el agente principal económico y social de la época. A través del mismo se sustenta desde los más altos magnates hasta los campesinos más depauperados. Siendo dos elementos esenciales, el dominio de la tierra y la autoridad impuesta sobre los hombres residentes en ella, el señorío ante todo es una tierra habitada por gente sometida. En cuanto a la aristocracia, esta asentó su poder político de forma considerable durante esta etapa. La posición de tierra había ido configurándose como un vector de acción política, por lo que el aumento de tierras aumenta su poder. Esto implicó que los señores usen cada vez más su tierra como elemento de política regional, además de la política de ámbito nacional, es decir, un proceso de patrimonialización de tierras que conllevó el control de riquezas y los patrocinios locales, añadiendo las tierras que frecuentemente habían pertenecido a la monarquía. Mientras, ¿qué ocurría con el campesinado? Lo cierto es que en Europa asistió a un proceso por el medio del cual el número de campesinos libres descendió sustancialmente. Para definir su situación en forma general, basta decir que de forma lenta pero sometida, los campesinos se vieron cada vez más apartados de la esfera pública y, en términos generales, cada vez más sometidos a los aristócratas y a la iglesia. El campesinado era cada vez menos autónomo. Este proceso de pérdida de libertades se le ha denominado como enjaulamiento o encastillamiento. El sistema feudal pleno perteneciente al siglo XI, al siglo XII y la primera mitad del siglo XIII se establece con elementos jurídicos como la aparición de las rentas campesinas, que es la base económica de la estructura feudal, a través del sistema dominical de tenencias. Y por otro lado, las rentas que provenían de la existencia de señoríos jurisdiccionales que guardaban ascendencia sobre estos campesinos. La dependencia y la subordinación, sin importar la posición social, era un rasgo de esta época, es decir, todo hombre pertenecía a otro hombre. Aquí aclaramos que el término señorío debe ser entendido como un conjunto de pequeñas fincas sometidas a las personas del señor. El contrato feudo-vasallástico. A partir del siglo XI, como habíamos dicho, en la etapa plena del feudalismo, va a tener una validez jurídica y toda la caballería se va a encontrar vinculada. Este contrato se va a caracterizar por llevar aparejada una serie de prestaciones entre ambas partes, es decir, entre señor y su vasallo. La primera parte se encuentra desposeída de elementos religiosos, por lo que la Iglesia presionó para que se añadiera. Una segunda parte, más simbólica, era el bolo, lo cual juraba fidelidad sobre los libros sagrados, lo cual le otorgaba al contrato garantía jurídica y moral. En cuanto a las obligaciones, eran mutuas entre ambos. Por una parte, existen obligaciones del vasallo respecto al señor. Cuando el vasallo declara su fidelidad, si ésta era rota, se consideraba felón. Entre el siglo XII y el siglo XIII se produce una serie de cambios y transformaciones en el feudalismo, que entrará en lo que se denomina como la segunda etapa feudal. Los cambios económicos de la época, entre los que se encuentran el nacimiento de la burguesía, el desarrollo urbano y la expansión de la actividad comercial,
De esta manera, en algunos espacios de Europa se podrá encontrar lo que se denomina como estados feudales. Esto se debe a que el monarca aumente de forma destacada su poder. Así, en siglos pasados se asistió a una quiebra casi total del poder público. A partir del siglo XII y del siglo XIII, la monarquía comienza una segunda etapa que llevará paulatinamente a que se recupere cuotas de poder. Con la llegada de la crisis del siglo XIV, la sociedad feudal se vio duramente castigada. Las tragedias que asolaron Europa, como las pestes, guerras, hambrunas, tuvieron su eco en la sociedad feudal. Los señores, presionados por el encarecimiento de sus formas de vida y por la pérdida de ingreso a merced de la debilidad de sus vasallos, intensificaron su lucha contra estos, con el fin de conseguir y recuperar su nivel de vida. Es por esto que se puede hablar de una ofensiva de los poderosos a través del aumento de presión. Esto provoca una reacción por parte del campesinado y se evidencia tanto en las huidas como en los levantamientos. La decadencia del feudalismo tiene que ver con esta caída en desgracia de Europa, con las hambrunas, las pestes y las guerras, y la ofensiva de los señores. También la burguesía comenzaba a concentrarse en las ciudades más importantes de Europa, hacía que la economía de los feudos pierda el poder. Por otra parte estaban las cruzadas, guerras religiosas que comenzaban a debilitar el poder de Europa. También un crecimiento demográfico en Europa que hace cada vez más visible la crisis económica. Es así como el sistema feudal, la etapa oscura de la historia, como dicen muchos historiadores, va perdiendo fuerza y como muchos autores definen será el paso hacia el capitalismo en la Edad Moderna.